A comenzar con un problema de tiro horizontal. Comenzamos con el movimiento de ese proyectil. Aquí lo tenemos, llega ahí y hay un movimiento vertical y eso es lo que conocemos como altura, pero también hay un movimiento horizontal que lo conocemos como distancia horizontal o desplazamiento horizontal. ¿Qué dice nuestro problema? Dice: un cañón dispara horizontalmente una bala con una velocidad de 300 metros por segundo desde una altura de un acantilado de 176.4 metros. Determina el tiempo que tarda en caer al fondo, el alcance horizontal, la velocidad horizontal en todo el recorrido, la velocidad vertical al llegar al fondo y la velocidad final resultante en el fondo. Bien, vamos a irlo resolviendo poco a poco para ver qué es lo que nos dice este problema. Paso número 1, los datos del problema. La velocidad horizontal, que en este caso tiene un valor de 300 metros por segundo, que convertidos a kilómetros por hora, para tomar una referencia que es lo más común en la vida diaria, son 1080 kilómetros por hora, más o menos más arriba de la velocidad normal de un avión. Entonces el disparo es horizontal. Luego la velocidad vertical es de 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque el disparo se hace en forma horizontal. Toda la velocidad es horizontal, no vertical. Por eso la velocidad vertical en ese momento del disparo es igual a 0. ¿Cuál es la altura? Bueno, pues la altura aquí la tenemos. Precisamente vale 176.4 metros. La gravedad la vamos a considerar positiva por el punto o el origen de lanzamiento, que es de ahí hacia abajo, a favor del movimiento de la gravedad. Muy bien, vamos con el paso número 2. De acuerdo a los datos del problema, la fórmula aplicable es del desplazamiento vertical. En este caso, y, que es altura, ¿sí? Altura, velocidad vertical, v y y, velocidad vertical, y obvio es la velocidad inicial vertical, y t viene siendo el tiempo, ¿sí? La g es la gravedad y t al cuadrado pues es el tiempo. Entonces vamos a ver, hay que simplificar la fórmula. Ya sabemos que la velocidad inicial es igual a 0. La velocidad inicial vertical es igual a 0. Por lo tanto, ya una vez simplificada la fórmula, nos queda 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿por qué hay que despejarse? Bueno, porque lo único que no tenemos aquí es el tiempo. El 2 se está dividiendo, lo pasamos multiplicando. El 1 está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y la gravedad está multiplicando, se pasa dividiendo. Luego ya nosotros sabemos que este exponente es cuadrado, pasa del lado contrario como radical. Ahí está. Entonces la raíz cuadrada, que ya sabemos que la raíz cuadrada no se escribe, pero sabemos que siempre va a estar ahí un 2. Es la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. Ahora hay que calcular el tiempo sustituyendo los datos. 2 por 176.4 metros, que es la altura, entre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y el resultado final es de 6 segundos, es decir, 6 segundos es todo el tiempo que tarda en moverse hasta el final. Hasta ahí todo eso es el tiempo de 6 segundos. Continuamos. La fórmula para el desplazamiento horizontal, que no se olvide que esta es la velocidad horizontal y es la velocidad de lanzamiento. Velocidad de lanzamiento. Ok, entonces
como es un tiro horizontal, es la velocidad de lanzamiento. X viene siendo lo que es el alcance o distancia horizontal y T es tiempo. Entonces, aquí tenemos alcance horizontal en la X y T es tiempo. Muy bien. Despejar el alcance horizontal. Bueno, en este caso la X es el alcance horizontal, el tiempo está dividiendo, se pasa del otro lado multiplicando. Y entonces ahí tenemos ya el X despejado, nada más se va a sustituir multiplicando la velocidad horizontal, que es 300 metros por segundo por 6 segundos. Nosotros sabemos que segundos con segundos se cancelan y ya tenemos el alcance horizontal de 1800 metros. Muy bien. Que además, bueno, paso número 4, como sabemos la velocidad horizontal no cambia. O sea, la velocidad de lanzamiento no cambia, que es la velocidad horizontal. Esa no va a cambiar, como lo dice ahí, es constante o uniforme. No necesitamos una ecuación para calcularla si tenemos el dato inicial. Y esta sería la velocidad horizontal, que siempre va a ser la misma. Vamos a ver ahora la velocidad final vertical, que se determinaría con esta fórmula. Recordemos que la velocidad inicial vertical es igual a 0. ¿Sí? Ahí está. La volvemos a cancelar. Y ahora nada más se multiplica 9.8 por 6 segundos, que es el valor de la gravedad y el tiempo respectivamente. Por lo tanto, 9.8 por 6 son 58.8 metros por segundo, que eso es la velocidad vertical. Aquí está, velocidad vertical. Obvio, es la velocidad final vertical. Ahí está. Muy bien. Proseguimos. Calcular la velocidad final resultante. Ya sabemos que la velocidad horizontal es Vx y la velocidad final vertical es Vfy. Y ahí están sus valores. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular la velocidad final resultante? Vendría a ser la que es conformada por la componente X y la componente Y. Muy bien, esa sería la velocidad final resultante. Muy bien, esa se puede calcular utilizando el teorema de Pitágoras, que en nuestro caso, aquí está el teorema de Pitágoras, como muestra la ecuación. Al sustituir los datos, se pone la velocidad horizontal, que es esta, la velocidad final vertical, ¿sí?, que es esta, se elevan al cuadrado ambas y luego se suman. Y luego al resultado final se le extrae raíz cuadrada. Por lo tanto, la magnitud de la velocidad resultante es de 305.71 metros por segundo, que en realidad viene siendo esa velocidad. Y ahí está. Muy bien. Continuamos. Ya tenemos nuestros datos. Usando la función tangente para calcular el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Este es el ángulo que se va a determinar. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, sabemos que es la definición de tangente. Y entonces la fórmula es tangente, es Vy sobre Vx. Esta vendría a ser Vy y esta vendría a ser Vx, por eso este es el ángulo que le da significancia. Muy bien. Despejando el ángulo, quedaría el ángulo es tangente inversa de la división de la componente rectangular en Y entre la componente rectangular en X. Ya sabemos que la velocidad final en Y es la que debemos de sustituir. Como la X no cambia, pues es la misma. Entonces sería la velocidad final, que vale 58.8, la velocidad final en Y,
Y esta otra sería la velocidad en X, que no cambia, es 300. En la velocidad en X no hay una velocidad final ni una velocidad inicial. Siempre es constante. Muy bien. Se determina y el ángulo de inclinación es 11.09 grados. Ahí lo ponemos y ahí está, 11.09. Bien.